después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Amén. Dios bendiga su palabra, pueden sentarse. Jesús, cuando está en la tierra, cuando está enseñando, cuando está predicando y cuando está hablando con sus discípulos, usa este ejemplo del grano de mostaza y lo usa en dos ocasiones. La primera es la parábola para enseñar acerca del reino de los cielos y la segunda la utiliza para hablar de la fe. Entonces, esta parábola, esta enseñanza la vamos a dividir igual. Vamos a hablar primero del reino de los cielos y luego vamos a hablar de la fe. Amén. Y déjeme decirle que a mí me encanta hablar de fe, porque antes de aprender a leer y escribir, yo aprendí lo que era la fe. Tuve el privilegio de crecer junto a una mujer de fe que me enseñó a vivir no por vista, sino por fe. Amén. Entonces la fe es uno de los temas que apasiona, porque ¿qué es el cristianismo si no es fe? Amén. Entonces Jesús habla y dice: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Empieza como con esa pregunta, como para llamar la atención de sus discípulos, como cuando usted le quiere hablar a un niño y usted quiere explicarle algo tan complejo que tiene que buscar la manera más fácil de hacerle entender al niño lo que usted le quiere hacer ver, ¿verdad? Entonces Jesús habla de algo que todos los conocían, que era la mostaza. Dice que la mostaza en realidad no es un árbol, es una hortaliza. Pero es una hortaliza que crece tan alta que dice que puede llegar a medir más de 4 o 5 pies de altura. O sea que llega a ser más alta que yo. Y se va extendiendo y se hace inmensa. Y dice que cuando llegue el otoño, dice que tanto el tronco como las ramas se fortalecen, se hacen bien fuertes. Entonces de esa manera los pájaros pueden llegar y pueden hacer nidos en ellas, porque tienen la fuerza para sostener. Esa es la mostaza, ese es el árbol de mostaza. Entonces por eso le llaman árbol en la Biblia, pero en realidad es eso, una hortaliza, pero entre las hortalizas, la más grande. Amén. Entonces los palestinos conocen mucho de esto porque es algo propio de la región, la semilla de la mostaza. Pero es una semilla tan diminuta, tan pequeñita, tan insignificante, que es la semillita más pequeñita que se conoce. Entonces aquello no, es que hasta para agarrarlo entre los dos dedos es como que creo que de una semillita de comino le saldrán unas 10 semillas de mostaza o más. O sea, así de chiquitito es. Y dice, como de algo tan pequeñito puede salir algo tan grande, tan grande. Eso es lo que Dios quiso, eso es lo que Jesús quiso darles a entender. Miren, de algo muy chiquito se hace algo tan grande. Así es el reino de los cielos, le dijo. Ahora, cuando él está hablando de esto, dice, él está hablando acerca de sí mismo. Porque ¿quién es el reino de los cielos sino Jesús mismo? Amén. Y él les está tratando de explicar lo que hay en la casa del Padre. ¿Cómo es allá? ¿Cómo es el reino? Entonces les dice, de algo chiquito se hace algo tan grande. Ahora, si usted mira a Jesús en la parte natural, un niño que nació en un pesebre, no nació en cuna de oro, no nació de gente adinerada, nació insignificante, nació pobre económicamente, hijo de un carpintero. No se sabe mucho de él, solo que a los 13 años impresionaba por la manera como hablaba de Dios. Y luego no se sabe nada hasta los 30 años, que aparece y comienza el ministerio. Y Jesús comienza a predicar, ¿verdad? Y entonces llama a unos cuantos hombres para que le sigan, que son sus 12 apóstoles. Ahora, si usted mira a los apóstoles de Jesús, tampoco estaban muy cualificados. Eran pescadores de peces, era uno que era cobrador de impuestos, otro que dicen que era médico, que era Lucas, que era el más educado, pero en su mayoría eran hombres simples, rudos, hombres sin educación, ¿me entienden? O sea, no era alguien como quien dice, usted va a decir, wow, ¿qué se va a levantar de estos hombres? Él buscó lo más insignificante.
Luego vemos que él está en un pueblo pequeño, del que no muchos conocen, y comienza a hablar de la palabra y comienza a hablar del reino de Dios. Y estos 12 hombres lo siguen y le escuchan y aprenden, y luego él le predica a multitudes y hace milagros, y la gente se impresiona por los milagros de Jesús, y las multitudes lo seguían por las sanidades, lo seguían porque liberaba gente de demonios, lo seguían porque también había pan y peces donde él predicaba, sabían que iba a haber comida, entonces dijeron, vamos, es como las campañas evangelísticas en los pueblos, usted ofrézcales café con pan y le aseguro que se llenan, amén. Entonces, era un hombre aparentemente insignificante, ¿verdad? Y está en esta población y está hablándole a estos hombres y les está hablando de que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza, algo pequeño que se va a volver tan grande. Ahora, si usted mira, tampoco era aceptado por los mismos de su mismo grupo. Los sacerdotes lo rechazaban. Era perseguido por la ley. No tenía cuello político. No tenía amistades, como dicen, buenas conexiones que lo ayudaran a desarrollar ese ministerio. O sea, no tenía columnas financieras que dijeran, nosotros, Jesús, creemos que tú eres un gran predicador y te vamos a apoyar y vamos a hacer que tu iglesia crezca. No, hermanos, no tenía nada. Entonces, en medio de todo esto, lo matan. Y la gente que lo seguía, la gente que había creído en él, cuando ya lo ve crucificado, lo abandonan. Todos los seguidores de Jesús desaparecieron. Sus discípulos, los que juraron amor eterno, desaparecieron. El que le dijo, por ti doy la vida, salió corriendo. Entonces, ¿quién puede creer que aquel hombre era la semilla de mostaza del cual está hablando esta parábola? Es más, dijeron, ¿dónde está? Si dices que es el Hijo de Dios. Ni Satanás mismo creyó que Jesús podía, porque lo desafió, lo llevó al desierto, le ofreció todos los reinos de la tierra y dijo, si en verdad eres el Hijo de Dios, dice la palabra, que te lances de este monte y que mandará a sus ángeles para que tu pie no dé el resbaladero. Y Jesús le dijo, no, a mi Dios no tentaré. ¿Y saben por qué? Señor, mientras estudiaba esto me decía, es que Jesús no tenía por qué demostrarle nada a nadie, mucho menos a Satanás. Él sabía quién era su padre. Él sabía que si se tiraba así Jesús, sí, Dios iba a mandar a sus ángeles y lo iba a guardar, pero ¿y por qué lo tenía que desafiar? ¿Y por qué tenía que demostrarle a Satanás quién era él? Cuando tú tienes identidad en Cristo, tú no tienes que demostrarle a nadie quién tú eres. ¿Eh? Porque ¿saben qué? Lo primero que la gente dice, y son cristianos, y muchos más bien hasta se avergüenzan y andan, como dicen los cristianos, undercover, incógnitos, ¿verdad? Porque en cuanto saben que es cristiano, vienen las persecuciones, vienen los señalamientos, y hay mucha gente que dice, mejor ni digo. Pero no, cuando tú sabes quién tú eres, tú no tienes que esconderte de nadie. Amén. Entonces, cuando Jesús muere, no pasa nada que no haya dicho antes. Sus discípulos lo sabían. Él les dijo que iba a morir, que iba a ser entregado, que era necesario que él muriera. Pero cuando muere, creen que no va a resucitar. O sea, ni siquiera creyeron a la palabra que les había dicho. Hubieron otros que sí creyeron más, que fueron los que le crucificaron, que fueron las autoridades de la época que dijeron, este loco dijo que en 3 días iba a resucitar. Así que antes de que eso pase, son capaces sus seguidores, dijeron, de ir a sacar el cuerpo, desaparecerlo y decir que resucitó, así que nos vamos a asegurar de eso. Dice que mandaron a poner la piedra más grande que encontraron y pusieron vigilancia 24/7 para que asegurarse que a Jesús nadie iba a sacar el cuerpo de ahí. ¿Cierto? ¿Pero qué pasó? Que la tumba no pudo con él, que la roca grande que mandaron a poner no lo pudo detener, que tuvo que resucitar y salir de ahí, porque no era algo que el hombre podía detener, lo que Dios había hablado. Y él estaba nada más cumpliendo la palabra que se había dado desde los tiempos de los profetas, se dio desde el Génesis, cuando decían de que de la simiente de la mujer nacería un hombre.
que iba a vencer a la serpiente. Y este era Jesucristo. Entonces, la semilla pequeña aparentemente no podía crecer. Nadie podía crecer. Dijeron, Jesús se murió el ministerio, se murieron los que se desaparecieron los que seguían, porque esto es como cuando un pastor muere en una iglesia y no hay nadie que siga. ¿Qué pasa? Las iglesias se mueren. ¿Por qué? Porque la gente comienza a ir a una iglesia y comienza a ir por el pastor. El pastor se va de viaje, la iglesia queda vacía. Porque no venimos a buscar a Cristo, venimos a buscar al pastor. Es que el pastor predica más bonito, entonces yo voy porque ese pastor me gusta, pero cuando predico a otra persona nos molestamos también. Yo espero que usted no esté molesto porque su pastora está predicando, amén. Santo. Ahora, esos 12 discípulos, dice la palabra, que cuando Jesús resucite y los va a buscar, ¿saben dónde los encuentra? Escondidos. Dice que estaban encerrados en una casa, puerta cerrada, con miedo a que los iban a matar a ellos también. Así que los valientes de Jesús estaban escondidos. Así que tenemos un ministerio grande, ¿verdad? Pero miren, Jesús se va. Y aparentemente dice si usted lo ve naturalmente, dice, este hombre vino a la tierra diciendo que era el Hijo de Dios, levantó 12 discípulos y luego un montón le siguieron, multitudes, pero cuando ya vieron que Jesús fue crucificado, desaparecieron todos, ya nadie le sigue, nadie le interesa, dijeron, hasta ahí acabó. Pero esa semilla de mostaza trae un poder tan grande de multiplicarse y crecer que no hay nada que la pueda parar, por insignificante que parezca. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice? En Hechos 2, 41, 42. Es mucha palabra, así que solo le voy a dar la cita si quiere apuntar. Dice que habían 120 personas el día de Pentecostés. O sea que aquellos 12 discípulos ya se habían multiplicado. Me imagino que buscaron 10 cada uno. Pero ya habían 120. 120 estaban en el aposento alto cuando vino el Espíritu Santo. Y luego, ¿qué pasa? Cuando llegamos a Hechos 4:4, dice que ya eran 5,000 personas las que se convirtieron cuando fueron 3,000 primero cuando Pedro dio el primer discurso. Pedro sale dispuesto a reparar el error que hizo y dijo, no, yo voy a hablar de todo lo que yo aprendí, de todo lo que vi de Jesús, y yo voy a hablarle a esta gente de quién era Jesús. Y dice que sale ese discurso, yo lo leía hoy, y sale con tal pasión de aquel hombre, describiendo quién era Jesús, quién era el Cristo al que habían crucificado, el poder que había en él, que dice que ese mismo día 3,000 personas fueron convertidas. Un día, 3,000 personas. Cuando usted va a Hechos 4:4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones solamente era como 5,000. Ya van 8. Haga matemática. Hechos 5:14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres. Sigo en Hechos 6:7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Sigo por Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Sigo por Hechos 21:20. Cuando ellos le oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Habían pasado no mucho tiempo desde que Jesús se fue. Y el día de hoy, ¿cuántos millones de cristianos existimos en todos los confines de la tierra? Porque aún en los lugares donde no se permite el evangelio, existen todavía personas que están proclamando el nombre de Dios y que están creyéndole a Dios y que se están convirtiendo. Existe gente que no le importa irse como misioneros poniendo la vida. Existe gente que tiene que memorizar la Biblia porque si encuentran una Biblia los matan, y hablan de la palabra y la palabra se expande.
¿Por qué? Porque hay un poder multiplicador en la palabra. Es un poder que nada lo puede detener. Y el Señor me decía, es que si usted mira, a Dios le gusta trabajar con semillas. Le encanta la semilla porque la semilla multiplica exageradamente. Por ejemplo, si usted mira una mazorca de maíz, ¿cuántos granitos de maíz puede tener? Puede tener hasta 300 granitos de maíz. Y si usted siembra un granito, una plantita por cada granito, ¿cuántas plantas va a tener? 300 plantas de maíz. Ahora, ¿cuántas mazorcas le va a dar cada planta? ¿Cuánto viene el crecimiento? Si usted parte una manzana, le salen como 6 semillas. Pero usted no puede decir, si yo siembro 6 semillas, voy a tener 6 manzanas. Usted no sabe cuántos árboles de manzana, cuánta producción viene. O sea, ese es el poder multiplicador de Dios. Y el Señor me decía, cuando yo quise multiplicar la tierra, solo formé un hombre. Solo formó a Adán. Y de Adán le sacó la costilla y sacó a Eva. Y no hizo más gente, simplemente les dijo, creced, multiplicad, sojuzgad la tierra. Multiplíquense. Y comenzó. Y ahí vienen muchos historiadores diciendo, ¿de dónde salió la esposa del hijo de Adán y Eva? De ahí mismo. Porque la Biblia no cuenta tiempos. La Biblia, usted no sabe lo que puede haber pasado entre un versículo y otro. No habla de tiempos, pero el poder multiplicador es impresionante. Entonces, cuando Dios quiere salvar a toda su creación, solo manda un hombre, una semilla llamada Jesús. Lo comparó a la semilla de mostaza, insignificante, aparentemente no iba a ser mucho. 3 años es como que muy poco para levantar un ministerio. Llevamos 11 años nosotros aquí. Y usted dice, ¿y la multiplicación? Y escuchaba una matemática de alguien que dije yo, qué interesante, nunca vi el punto de vista este. Dice, si cada cristiano se propusiera convertir una persona en un año, olvidémonos del evangelismo masivo, un cristiano convierte a una persona en un año. ¿No tendríamos al final del año duplicada la iglesia? 1 por año. Esa es la matemática de Dios. O sea, es una matemática tan impresionante. Y si a los que llegaron usted les dice que si ellos lo mismo que hicieron con ellos, ellos lo hagan con otro, y que ellos se inviertan en una persona por un año, hermanos, al final de 10 años son miles. No cabríamos. Entonces, esta es la parábola cuando se relaciona al reino de Dios. Dice que es un contraste entre lo que es un comienzo pequeño y un resultado muy grande. Esto es lo que pasa entre un presente y un futuro. En el reino usted no puede desestimar los comienzos pequeños, porque usted no sabe lo que Dios va a hacer de ese comienzo pequeño. Usted mira a las personas y usted no sabe qué Dios puede desatar en esa persona, qué es lo que va a hacer, porque sabe que esa semilla de mostaza llamada Jesucristo, que fue la que a nosotros nos vino a dar salvación y vida eterna, dijo, les conviene que yo me vaya porque alguien mayor que mí vendrá. Y dice que mandó al Espíritu Santo, que ahora viene y está dentro de nosotros. O sea que el poder multiplicador está dentro de nosotros. Amén. Ahí tenemos la semilla de mostaza. Pero dice también, ¿quién se podía imaginar que aquel judío crucificado, ajusticiado por el imperio romano, rechazado por su propio pueblo, abandonado por sus propios discípulos, iba a surgir un movimiento tan grande que 2000 años después todavía se está hablando de él? Pablo lo resume en 1 Corintios 1:23 y dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles una locura. Esta es la locura a la que se refiere Pablo. ¿Por qué? Porque a los evangélicos nos dicen los locos. Porque de verdad que qué locos. Es una locura tan grande el evangelio que para empezar usted empieza a creerse lo que nunca antes se creyó. Porque lo primero que Jesús hace cuando llega a nuestra vida es darnos identidad.
Entonces ya usted no se cree el pobre, el feo, el poca cosa, el tonto, el bueno para nada, el que no va a llegar a ningún lado. O sea, ya usted comienza a hablar con propiedad de quién usted es. Y la gente lo mira y dice, pobrecito. Se le cruzaron los cables. ¿Va que sí? Pero es que el evangelio es locura. O sea, el evangelio nos enseña un idioma desconocido. El evangelio nos empieza a enseñar a llamar a las cosas que no son como si fueran. Nos enseña a hablar un idioma diferente porque nos enseña a hablar vida. Nos quita la muerte, porque así como Cristo nos quitó la muerte de encima, también nos quita la palabra de muerte de nuestra boca. O sea, ya nosotros no podemos maldecir, ya nosotros no podemos estar hablando cosas negativas, cosas que no traen provecho para nada. ¿Me explico? O sea, nos hace totalmente diferentes, un evangelio vivo, un final glorioso. O sea, esta semilla es una cosa preciosa. Dice que la semilla, dice, crecerá hasta convertirse en un árbol mucho más grande y majestuoso que el de Nabucodonosor. En Daniel 4:22 está la historia de la visión que tiene este rey. Dice, estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo y en sus ramas hacían morada las aves del cielo y se mantenían de él toda carne. O sea, ese árbol que él se los ilustra como un arbolito de una hortaliza, de una semilla de mostaza, donde salió un arbolito de mostaza, se está refiriendo a sí mismo de lo que viene, lo postrero. Dice, un árbol tan alto que tocaba el cielo, cuyo follaje, dice, era tan alto, dice, que tocaba el cielo y que podía verse de todos los confines de la tierra. Y dice, y alimentaba a todos. Y se refugiaban en él todas las aves del campo, dice. Entonces, cuando la Biblia habla de aves del campo, normalmente se está refiriendo a naciones, a personas. Porque cuando Dios quería hablarle a los reyes, les daba visiones y le hablaba de que habían árboles y venían muchos pájaros. Dice, las aves del cielo venían. Se refería a nosotros que somos esos pájaros a los que podemos llegar y hacer nido en este árbol, que encontramos alimento en este árbol, que encontramos cobijo en este árbol. O sea, en este árbol nosotros encontramos todo. Y dice, y hay alimento para todo, porque el evangelio es alimento. De él nos alimentamos. Amén. Dice, al final dice Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y aquí dice una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Wow. Esa fue la visión en Apocalipsis que el Señor le da a Juan. Está viendo el final de los tiempos, está viendo donde todos los convertidos están vestidos, dice, con ropas blancas, con palmas en la mano y están alabando a Cristo. Amén. Ahora, me gusta el siguiente versículo, que es el versículo 10, y dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Amén. Y al Cordero. Así que ahora en este momento nosotros tenemos como que vemos como que todavía no se manifiesta en grande lo que nosotros quisiéramos ver. Nos vemos en este momento como algo pequeño. Vemos como que cuando llega la promesa, cuando llega lo que estoy esperando. O sea, cuando llega, nos sentimos a veces frágiles, a veces nos sentimos como que no somos buena semilla o buena tierra. A veces pensamos que no somos capaces de presentar resultados extraordinarios. Sentimos que no somos lo que deberíamos de hacer.
Y Pablo lo expresó en 2 Corintios 4:7 cuando dijo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. O sea, los vasos de barro somos nosotros. Y somos un tesoro. Dígale al de lado: eres un tesoro. Amén. Y dice 1 Corintios 1, 26, 27, dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea, el hecho que usted no sea sabio, que usted no sea noble, ni que sea poderoso, no quiere decir que usted no sea ese vaso de barro de Dios, en el cual ha invertido Él su especial tesoro. Eso no quiere decir que usted no sea la persona más importante para Dios, que desde el cielo ha sido visto, que desde el cielo fue llamado, que desde el cielo se escribió su historia, que desde el cielo ya Dios tiene escrito lo que va a hacer de usted. Eso no quiere decir de que lo que todavía nadie ha visto ni ha escuchado no se va a cumplir. O sea, no podemos nosotros menospreciar lo pequeño, porque de lo pequeño Dios hace algo grande. Y como Dios es un exagerado, sí, es que Dios no puede con un poquito, Dios no puede, o sea, Él tiene que hacerlo más grande, y más grande de lo que usted puede imaginar. Amén. Entonces, la debilidad, la pequeñez, no son cosas que nosotros podemos pensar que son lo que vemos. Por ejemplo, ¿cuánto pastor no se frustra cuando ve una iglesia vacía? O cuando la gente se le está durmiendo. Imagínese, ha de pensar el pastor: qué mal predicador soy, que se me están durmiendo. ¿Será que Dios me llamó para esto, Señor? Señor, nadie quiere venir a escucharme. O sea, ahí es donde Satanás ataca, porque dice: mira, imagínese un evangelista que lo rechazan una y otra vez, y el pobre evangelista tocando puertas y nadie quiere abrirlas porque, ay, es que tan mal evangelista. Ay, Dios mío, imagínese las pobres maestras que están al otro lado con aquellos chicos que pareciera que no les entra nada, que les dice cállese y es como que les diga hablen, que le diga siéntese y es como que le diga párese, que les quiere hablar de Cristo y les salen con otra cosa. O sea, a veces como que nos frustramos, ¿no? Porque no vemos las cosas que queremos ver. Ay, Dios. Imagínese cuando uno como padre quiere encaminar los hijos por el buen camino y se le van por otro lado y es como que no hay éxito y uno dice: ¿qué pasó? Cuando como pastores queremos como que todo el mundo se encarrile y se apasione con la misma pasión que quizás nosotros tenemos y no logramos ver eso. Es que el evangelio es para apasionados, hermanos. O sea, lo único que lo hace a usted estar sentado ahorita aquí y no estar en su casa viendo la televisión, el partido, un cine, paseando por ahí, se llama pasión. Pasión por aquel que le salvó. Pasión por querer conocer más de Él. Pasión por saber qué es lo que Dios tiene para mí hoy. Porque dice que la palabra nunca regresa vacía. Dice, tiene que ir y hacer lo que Dios le dijo que tenía que hacer. No puede volver. Y me gusta la ilustración que la palabra hace, que dice que así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven a subir, tienen que humedecer la tierra para hacer que la tierra germine y que saque lo que tiene que sacar. ¿Y qué saca la tierra si no es la vida misma? Igual es con nosotros. O sea, la palabra que Dios nos mandó, esa palabra tiene que entrar aquí y no se va a devolver. Tiene que cumplir el propósito para el cual Dios se la mandó a usted aquí en esta noche. Amén. Amén. Entonces, si usted está pensando, no lo voy a ver, usted está mal, porque si Dios le dijo que lo va a ver, usted lo va a ver. O sea, leí otra palabra que me llamaba la atención, porque hay un versículo que dice que las bendiciones de Dios nos alcanzarán, ¿verdad? O dice, te seguirán todos los días de tu vida. Y a usted le da la impresión que cuando le dicen te va a seguir, es como que andan detrás de usted y nunca lo alcanzan. ¿Va que es cierto? Cuando me anda siguiendo. Pero hermano, déjese alcanzar. Pero en realidad la palabra dice que lo que significa es como hacer depósitos, como
como tener algo que sabe que está ahí. Entonces, cuando Dios dijo que nos iba a bendecir, hizo un depósito y lo tenemos en un banco llamado cielo, y la bendición ya es nuestra, está ahí. Usted solamente tiene que ir al cajero automático y sacar lo que usted necesite. Amén, gloria a Dios. Mire, esto es como cuando Nehemías estaba construyendo el muro y los que miraban que edificaban dijeron: si subiera una zorra lo derribaría. Eso pensaron. Mas Nehemías se plantó y dijo: esto se edifica porque se edifica. Y dice que era tan fuerte que edificaban con una mano, edificaban y con la otra tenían la espada. Porque si la zorra quería ir, le iba a ir mal. Entonces, las cosas pequeñas no pueden dejarnos a nosotros como fuera de fe. No podemos creer de que no es real todo lo que Dios ha hablado porque todavía los ojos no lo han visto. O sea, es como que yo dijera, nosotros nos equivocamos al abrir este ministerio porque llevamos 11 años y todavía no vemos la expansión que quisiéramos ver, porque Dios no se equivoca. O sea, si Dios no hubiese sido, no estarían ustedes aquí. Amén. Entonces, cuando Dios te ha hablado algo y todavía no lo ves, viene. Amén. Grandes cosas comienzan en cosas muy pequeñas. Cuando usted mira a un niño, usted no sabe quién puede ser ese niño. ¿Qué va a ser cuando crezca? Hoy me hacía recordar el Señor cuando miré a Aaroncito. Nunca me imaginé que iba a ser el pianista de la iglesia. Aquel niño frágil, chiquitito, y míralo ahí adorando al Señor. Me hacía recordar cuando miraba al pastor Oscar con unas trenzas para arriba que parecía el último de los mohicanos. ¿Quién me iba a decir que iba a ser pastor de jóvenes? Wow. ¿Y quién me iba a decir a mí que iba a estar parada aquí predicando hoy? Mira, hermano, esos comienzos pequeños, cuando usted llegó como a la fuerza a la iglesia, que alguien lo trajo como de las orejas al lado, alguien lo obligó, y cuando llegó, ¿qué pasó? Se quedó, hermano, porque encontró algo que usted andaba buscando y no sabía que lo estaba buscando. Encontró algo que usted sabía que necesitaba, pero que no sabía cómo se llamaba eso que usted necesitaba. Se quedó porque hubo algo que lo atrapó. Y fue algo que era una palabra que salía de un predicador, pero que esa palabra era como que alguien de chismoso le fue a contar al pastor todas las cosas que usted estaba pasando. Y se puso a imaginarse quién de todos pudo haber sido el chismoso. Le echó la culpa a la mujer o al hombre, los casados. Le echó la culpa a algún hermano que usted le había dicho algo. Dijo, ¿será que alguien me conoce? Y le dijo a este pastor, aunque no viene a esta iglesia. Usted se hizo 1000 conjeturas sobre qué pasó ese día. Pero es que cuando usted llegó, usted encontró algo. Y encontró la vida en Cristo. Y eso es lo que a usted lo mantiene. Pero la vida en Cristo tiene que ser apasionada. Porque imagínese, si usted en este momento yo le regalara una semillita de mostaza y usted fuera y la sembrara en su casa, yo le aseguro que todos los días iría a verla a ver si es cierto que va a germinar. Y la va a seguir creciendo y va a ir midiendo a ver si es cierto que se vuelve árbol y que alcanza 4 o 5 metros. O sea, 5 pies. Usted lo va a ir a ver todos los días porque va con la expectativa de ver si esa palabra es cierta. ¿Verdad que sí? Y se levanta con emoción porque quiere ver si es cierto. Entonces, cuando usted viene a la iglesia, usted tiene que venir con la emoción de que viene una palabra. Yes, una palabra que va a hablar de usted. Porque todo lo que Dios habla es para nosotros mismos. Porque la palabra que se está preparando, los dones que el Señor ha dado, no son ni siquiera para nosotros. Son para el pueblo. Un día me pasó algo que yo me quedé asustada porque me agarró una hermana de repente en el área de los niños y me dijo, mi hija se siente muy mal, oré por ella. Y yo no tengo el don de sanidad. Pero no le dije a la hermana, solo lo pensé. Pero yo vi tanta desesperación en la señora que fui y oré por la hija, yo lo hice. Y un día me dice, desde que usted oró por mí, y yo, ¿de verdad? Porque ahí es donde tenemos que entender que no es por nosotros, ni es de nosotros, sino que es lo que activa la necesidad de un pueblo a quien Dios ama. Que Dios le ama tanto a usted y a mí, que por amor hace que fluya de los vasos lo que usted necesita.
Amén. Usted vino esta noche y escuchó una adoración preciosa, alabamos al Señor, y yo sé que el Señor empezó a hablar y empezó a decir de que empezaba Dios a manifestar cosas mientras se alababa y se adoraba al Señor, porque ¿sabe qué? Le liberó el alma. Usted vino atormentado, cansado, agotado, sin ganas de llegar, después de un día fuerte de trabajo, pero le pasó como le pasaba al rey Saúl, que dicen que mandaban a David a tocar el arpa para que el hombre se relajara, se le fueran todos los demonios que tenía, que era el único momento en que él podía descansar. Entonces cuando usted llega a la iglesia y comienza alabanza y adoración, mire, se le van todos los chamucos, se le fueron, se le fue el cansancio, se le fue el sueño, se le fue el enojo con que llegó, se le fue los pensamientos que traía de toda la agenda que tenía que hacer para mañana. Es más, usted venía pensando, eran las 7 de la noche cuando usted ya estaba pensando en la agenda de las 6 de la mañana del día sábado. Amén. Mire, el Señor nos dice en Zacarías 4:10, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada de la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Entonces dice, no caigamos en la tentación de pensar que para lo poco que podemos hacer no vale la pena ni siquiera empezarlo. Esta es la mentira más grande que Satanás hace, diciendo, ¿para qué? No vale la pena. Hay palabras que nos han dado y no las ponemos por práctica porque pensamos que no vale la pena, que nosotros no somos capaces o que va a ser tan poco aquello. Es como cuando a alguien le dan una palabra y le dicen que va a ser empresario y dice, pero si yo lo que vendo son tortillas. ¿De qué está hablando? ¿Y quién le dice usted que no puede poner la fábrica de tortillas? Sí, los comienzos pequeños, o sea, toda la gente que tiene las grandes industrias, las cadenas, no comenzaron así, comenzaron en pequeño. Ahí está el señor del pollo frito, el Kentucky, que en un momento de necesidad, ya viejo, derrotado y sin dinero, comenzó a hacer pollo frito. El viejo se murió y quedaron las cadenas. Así nacieron. O sea, en momento de necesidad, la gente se vuelve creativa y empieza a crear cosas. Entonces, lo único que usted necesita es el poder multiplicador de la palabra de Dios. Y ese está dentro de usted. O sea, dice que todo lo que ponemos delante de Él, Él lo va a multiplicar. ¿Acaso Dios no le multiplicó el amor? Sí, señores, Dios nos multiplica el amor. ¿Acaso usted antes no sabía ni cómo decirle mi amor a su amada esposa o a su amado esposo? Alguien dice que habla en lenguas cuando quería decir mi amor. Porque es un lenguaje que a muchos no nos enseñaron. Entonces no sabemos ni siquiera amar, no sabíamos ni siquiera, éramos toscos con los hijos porque nadie nos enseñó que se abrazaban y se besaban. O sea, solo nos enseñaron que había que corregir con faja, que aquí había que darles instrucciones. Es más, todavía hay padres que no saben hablar con sus hijos. Porque lo único que hacen no es hablar, es dar instrucciones. Ve a tu cuarto, lava la ropa, acostate temprano, apaga el tele, cuidado con el teléfono. Eso no es conversación. Eso no es conversación. Una conversación es de dos. ¿Acaso se sientan y le preguntan, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Qué hiciste hoy? Y el niño le pregunta, ¿y qué hiciste tú hoy, mamá o papá, durante el día mientras yo anduve en la escuela? Eso es una conversación. Entonces, el único que nos enseña verdaderamente a amar es Él. El que nos enseña cómo cuidar es Él. El que nos enseña a valorar es Él. Porque muchos creyeron de que habían tenido accidentes. Y Dios les dijo, es que ustedes no tuvieron un accidente ni se equivocaron. Es que yo necesitaba mandar a la tierra a esta criatura hermosa porque hay un propósito que tengo para que lo cumpla aquí. Amén. Denle un aplauso al Señor. Entonces, esa semilla tan pequeña, llamada mostaza, creció y se hizo árbol frondoso, al que todos podemos llegar, donde todos podemos encontrar alimento, donde las aves del cielo, dice, hacen su nido, dice. Dice que en los tiempos antiguos, y todavía se ven hoy,
que es muy, muy corriente ver una nube de pájaros que van y se posan en los arbustos, porque les encantan, dice que los pájaros que vivían en estos lugares les gustaba mucho la semilla de la mostaza, porque dice que es una semillita negrita y que tiene un sabor como medio picantito. Entonces los pájaros eran muy atraídos por el sabor de la mostaza. Ahora, árboles tipificaban reyes o imperios y ofrecían protección a pueblos y naciones súbditas, que eran representadas como aves. Cuando, en referencia al faraón, rey de Egipto, Ezequiel escribió lo siguiente en Ezequiel 31:6. Dijo: y en sus ramas hacían nidos todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. Y Daniel interpretó el sueño de Nabucodonosor, en el que él y su reino eran un gran árbol donde se cobijaban muchos pueblos y naciones. Entonces, vemos que encontramos que cuando se refiere pájaro, se refiere a nosotros, se refiere a las naciones, se refiere a que como dice Ezequiel, dice en 17:24, y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he dicho y lo haré. Amén. Dice, con este pasaje como trasfondo, Jesús se atreve a decir que su propio ministerio sería la realización de toda profecía. En una persona que Dios estaba sembrando el reino mesiánico, en el que se encontraría refugio personas de todos los pueblos y de todas las naciones. Todos encontramos refugio en Él. No hay acepción de personas, no hay acepción de nada. O sea, conocer a Dios es una puerta abierta. ¿Y sabe qué? Yo creo que por eso crearon la religión, para cerrarnos puertas. Porque dicen, no, yo no me hago evangélico. O sea, explicarle a la gente que no se trata de una religión, sino que se trata de una relación. Explicarle a la gente que no se trata de qué dice la religión que debes de hacer, sino de dejar que Cristo sea el que tome el timón de tu vida. ¿Por qué? Porque nos enclaustramos diciendo, no, la iglesia prohíbe bailar, prohíbe beber, prohíbe adulterar. No es la iglesia. No es la iglesia. O sea, el Señor es tan bueno que dice, mira, todo te es lícito, mas no todo te conviene. Escoge tú. Te dio un libre albedrío. Entonces, cuando uno va a hacer algo, uno tiene que pensar, ¿me beneficia? ¿Sí o no? Y mire, no sé usted, pero cuando yo veo personas de mi edad, jovencitos, pero que nunca salieron del mundo, sino que siguieron con el mismo ritmo de la fiesta, la desvelada, la bebida, el cigarro, a estas alturas están acabados. Yes. A estas alturas ya están con un montón de enfermedades encima. Usted los mira y parece que tienen 10, 15 años más de los que tienen. ¿Por qué? Porque al final es una vida de desgaste. La mayoría divorciados, sus hijos perdidos, porque las cadenas se repiten, que eso es lo más triste. Las cadenas van repitiéndose, los patrones se repiten. Lo que nosotros modelamos tiene que ser el modelo de lo que queremos que nuestros hijos tengan. Pero si nosotros no modelamos bien, entonces lo que viene malo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamados a romper toda cadena de maldición, de generaciones. O sea, y esto es así, los mismos psicólogos lo afirman cuando dicen, si una mujer es abusada, sus hijas serán abusadas, sus nietas serán abusadas, porque es una cadena. Es una cadena. Si un hombre es alcohólico, los hijos le salen alcohólicos, los nietos le salen alcohólicos y ahí va la cadena. Si hay un hombre mujeriego, van a haber hijos mujeriegos, nietos mujeriegos y sigue la cadena. Y nosotros lo vemos. Yo vengo de un abuelo que no se sabe cuántos hijos tuvo. Es la verdad. Nadie ha podido contar cuántos hijos tuvo. Entonces mi hermano le hace el chiste que era el semental del pueblo. Porque mi abuela tuvo como 12 con él y una cuadra más arriba vivía la otra que tuvo como otros 12 con él, más las que llegaban a cuidar en los partos, a las que tenían, también se metía con ella y así se fueron multiplicando, más todas las demás. Creo que no llegó ni a los 60 años, lo acabaron, bebida y mujeres.
y parece divertido, pero entonces después viene la maldición que vemos que se repite en nuestros hijos, en mis hermanos la vi, cómo le tocó pelear fuerte para salir de esa atadura, convertirse de verdad en hombres de una sola mujer. Y ahora veo sobrinos que todavía están en eso. Es una maldición generacional que si el padre no lo corta se traspasa a los que vienen. Entonces la semilla que tenemos dentro de nosotros, esa semilla de mostaza, tiene que ser tan fuerte para cubrir a nuestras generaciones. Tenemos que cortar todas aquellas cosas. Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Nosotros necesitamos ser gente con visión. Y esa visión es la visión de Cristo. Es la visión de lo que está expresado en las parábolas. O sea, verse usted no como una semillita de mostaza insignificante, sino como el árbol frondoso que va a ser, que ya es. Amén. Y las cosas que vendrán. O sea, véase como Dios le mira. No se vea insignificante ni poca cosa. O sea, no hay cosa más triste de que para empezar no sabemos ni quiénes somos. ¿Sí? No sabemos quiénes somos. Mire, los científicos están acabando. Le enseñan a la gente que si viene del mono. En los 2019 años que hay, todavía no ha habido un mono convertido en humano. Y siguen con una teoría que no puede ser probada. Entonces imagínese que a usted lo desciendan a mono. Oígame, por Dios santo, ¿qué falta de identidad es esa? Usted es un hijo de Dios. Amén. Entonces solamente el hecho de tener identidad te tiene que levantar. O sea, ya el hecho de que si mi papá no me reconoció, que si mi mamá me abandonó, usted es un hijo de Dios. Eso le tiene que dar la identidad más grande que usted pueda tener. Usted tiene nombre porque usted es conocido en el cielo. Ya su nombre está escrito, dice, en el libro de la vida. O sea, imagínese desde ahí qué tan importante que existe un nombre suyo escrito en el cielo. ¡Wow! El reino de los cielos, porque Jesús está hablando del reino. O sea, Jesús no está hablando de una cosa pequeña, está hablando de un reino tan grande, dice, que no tendrá fin. Y ese es el reino de Él. Un reino sin fin, donde nosotros somos parte de ese reino. Y hemos sido puestos aquí, y Él quiere que tengamos esa visión. Quiere que no nos miremos ni nos contemos por lo que nuestros ojos puedan ver, sino que nos contemos por las semillas que podemos sembrar. ¿Cuántas semillas? ¿Cuántas semillas usted ha sembrado? ¿Cuánto va a ser su cosecha? Y es que Dios le llama a todo semilla. O sea, el hombre fue una semilla. Hay semillas naturales y semillas espirituales. Usted tiene que creer que cuando usted dice esta semilla, en el mundo espiritual tiene un poder explosivo. Toda semilla tiene un poder explosivo. Y si usted mira una cosa también, la semilla para crecer necesita, número 1, buena tierra. Número 2, luz de sol. 3, agua. Amén. 3 elementos. Si usted mira, nosotros fuimos hechos de tierra. Pero cuando Dios nos hizo, no nos hizo de arena, ni de tierra seca. Nos hizo de barro moldeable, nos hizo de buena tierra. Entonces, el Señor me decía, todos somos buena tierra. Pero en la medida que fuimos creciendo, esa buena tierra se fue rodeando, algunos de piedras, algo otros de arena, algo otros de qué sé yo. De manera que después nos volvemos impenetrables para la semilla, ¿verdad? Pero el Señor me decía, pero cuando yo lo saco, dice que Él nos saca del lodo cenagoso. O sea, Él nos saca y empieza a limpiarnos. Entonces nos quita toda la capa que se nos cayó encima. Capas de piedra, capas de lodo, capas de arena desértica, todas aquellas cosas que nos dañaron y nos fueron aterrando hasta dejar la buena tierra tan escondida que por eso es que la palabra no penetra. Pero todos tenemos esa buena tierra dentro porque con ella fuimos hechas. O sea que por eso es que Él dice que el evangelio es para todos. O sea, todos tenemos la misma posibilidad de encontrar, o sea, de que esa palabra germine en nosotros. Pero tenemos que dejar que Él limpie esa tierra.
que Él quite todas esas asperezas y todas esas capas que se vinieron encima. Porque no sé usted, pero yo llegué a sentir que el corazón lo tenía de piedra. ¿Cuántos no creyeron que tenían el corazón de piedra? Unos corazones que decía, yo no perdono. Esos corazones duros. Y otros nos volvimos desiertos. Nada nos alegraba. Santo. Decía uno, no me calienta ni el sol. Nada. Pero me decía el Señor, ¿y qué es la semilla sino mi palabra? Si yo te quito las asperezas y te pongo la semilla adentro, y si tú no te apartas de la luz de Cristo, si tú dejas que siempre esa luz te esté iluminando, y si tú siempre vas a llegar al lugar donde vas a recibir agua de vida eterna, esa es la diferencia de crecimiento espiritual entre el que viene seguido y el que viene de cuando en cuando. Si usted riega la semilla una vez a la semana, o una vez al mes, o 2 veces por mes, no va a crecer igual, quizás se muera, que aquella semilla que todos los días usted va y está pendiente del agua, está pendiente. Y es más, usted ve que ahorita está muy en moda lo orgánico. ¿Y qué es lo orgánico sino aquello que se cultiva sin necesidad de fertilizantes? En los tiempos de nosotros no se cultivaba con fertilizantes, todo era natural, la tierra era natural, ¿cómo se llama? El agua, todo, o sea, nada era producido a la carrera como ahora, que a todo le echan fertilizante para hacerlo crecer más rápido. Es más, me recordaba cómo me gustaban a mí los huevitos de amor. Porque así le decían a los huevos que ponían las gallinitas, pero cuando eran castradas por el gallo. Decían huevitos de amor. Los huevitos de ahora no tienen amor. Ni tienen el mismo sabor. Es más, cuando fui a Honduras me sorprendí porque usted va a quebrar un huevo aquí, usted medio le hace así y se quiebra. Y allá, ay, no se quiebra este huevo. La concha era dura. Es que era original, era de amor. Entonces, hermanos, tenemos que volver a eso original, ¿me entiende? Usted no necesita fertilizante, usted necesita la luz la luz de Cristo y el agua, que es la palabra de vida, para que el Señor haga crecer la semilla dentro de usted. Amén. Amén. Ay, Señor, gloria al Señor. Así que nos convertimos y nos desarrollamos al mismo tiempo en discípulos de Cristo. La gente está esperando, o sea, lo que Dios está esperando es que nosotros pongamos, como dice la palabra, el reino de Dios primero en nuestras vidas. Que sea Él lo primero, que no lo dejemos de último ni de segundo, sino lo primero. Cuando Él mira gente apasionada, cuando Él mira gente que pone primero a Dios, mire, la semilla del Evangelio dice que va a producir fruto y que va a ser un fruto tan bueno que no va a caer en tierra. Amén. Dice que Él se preocupa por este mundo. Él se preocupa por todo, por los placeres de nuestra vida. Él quiere que nosotros de verdad pongamos el reino de Dios, que seamos dignos hijos de Él, que le busquemos primeramente a Él. Amén. Que seamos, como dice Juan 15, 4 al 5, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, dice, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. En conclusión, el potencial para el reino es impresionantemente grande para todas las personas, pero es para aquellas personas donde el Rey reina dentro de sus vidas. Tiene que reinar Dios en ti para que tú veas este potencial. Dice que las personas que Cristo puede usar, dice que va a hacer que crezcan como se ilustra en la parábola. Cuando Pablo escribe y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece,
está hablando de todo. Amén. Entonces, la semilla de mostaza es algo que nos viene a dar, como decir, un empuje, que nos desafía a que el reino de Dios está destinado para grandes cosas y que nosotros, por pequeño que sea el principio, no lo podemos menospreciar. Tenemos que ser fruto. Amén. Tenemos que creer que esa semilla de mostaza tan insignificante produjo a un Jesucristo con un reino tan grande que no tiene fin, y que ese mismo rey mora dentro de nosotros. Significa que nosotros tenemos ese potencial de crecimiento, tenemos ese potencial de expansión. Significa que estamos llenos de fruto, que podemos llevar ese fruto, que podemos hacer que otros conozcan el fruto. Amén. Póngase de pie. Porque le dije, esta enseñanza tiene dos partes: la parte del reino y la parte de la fe. Y no quise correr a hacer las dos partes. Nos vamos a quedar en la parte del reino, que cuando usted escuche que el reino de Dios es como una semilla de mostaza, usted piense de inmediato que esa semilla tan insignificante y pequeña se vuelve tan grande que da cobijo y que da alimento a los pájaros. Que de esa manera Dios sembró a Jesucristo aquí para que esa semilla llamada Jesús creciera tan grande como un árbol inmenso que llegue hasta el cielo y que se pueda ver desde todos los puntos de la tierra, y que en Él, dice, hallemos alimento todo aquel que lo busca, todo aquel que se acerca, que en Él encontremos y nos anidemos. Amén. Y en la próxima, no sé cuándo será, hablaremos de la fe. Hablaremos de la semilla de mostaza desde el punto de vista fe. Amén. Así que Dios les bendiga. Buenas noches.